y santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que algún día dimos en llamar mateando la palabra. Y hoy me quiero detener en una frase de Jesús que me gusta muchísimo. Fue en la última cena. Allí Jesús, despidiéndose, nos cuenta el Evangelio de San Juan, dice algunas cosas muy interesantes. Y dentro de eso, esto. Juan 14, 26. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo. Qué linda promesa la que nos hace Jesús. Nos habla de que va a ascender al cielo y desde allá, sentado a la derecha del Padre, no nos va a dejar solos, sino que al contrario, va a enviar el Padre a través del Hijo la presencia de otro abogado defensor, eso significa Paráclito, que tendrá una función de enseñanza. Nos enseñará todo y nos recordará lo que Jesús ha dicho. Y así, desde Pentecostés, desde el momento mismo en el cual está comenzando la iglesia, que el Espíritu Santo desciende, ese Espíritu Santo nos da vida y como iglesia nos guía. Miren, a veces nosotros pensamos que la iglesia desde el comienzo lo entendió todo, lo comprendió todo. Esa primera comunidad que Jesús tuvo, que Jesús quiso fundar con los 12 apóstoles, a los cuales le enseñaba muchas cosas. Pero sin embargo, los apóstoles tuvieron que ir aprendiendo exactamente en lo concreto, en lo cotidiano, qué decía la palabra del Dios vivo. Hay un libro muy lindo, escrito por Lucas, que escribió 2 libros. Uno, el Evangelio de Lucas, que habla de la vida de Jesús. Y otro, los Hechos de los Apóstoles, en el cual cuenta sobre la primera comunidad cristiana. Cómo fue creciendo y descubriendo su misión. Y le podríamos decir a este libro, el Evangelio del Espíritu Santo. Allí, la primera comunidad cristiana tiene como un desafío descubrir el alcance de la misión de Jesús. ¿Hasta dónde llega esa misión de Jesús? Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, como llega sobre los judíos, sobre los prosélitos que estaban allí, enseguida pensaron, esto tiene que ver con nosotros, con el pueblo elegido desde siempre, con el pueblo de la antigua alianza, le diríamos nosotros. Y empezaron a evangelizar los judíos, iban a las sinagogas, y ahí predicaban que las promesas habían sido cumplidas en Jesús. Pero el Espíritu Santo, como maestro, se las fue ingeniando, a través de algunos personajes que aparecen en capítulo 4, 5, 6, 7, por ejemplo, Esteban, por ejemplo, el mismo Pablo. Les va diciendo, ojo, las salvaciones para más gente. Y la experiencia fuerte la tiene Pedro. Pedro un día está en Cesarea, está arriba de una terraza, sube a rezar, era acerca del mediodía, y en eso tiene una visión. Desde el cielo desciende una manta que se abre y de la cual surgen muchos animales vivos. Todo tipo y toda clase de animales. Y entonces siente una voz del Espíritu que le dice, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, yo nunca comí un animal impuro. Y entonces la voz del Espíritu le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. 3 veces le pasó la misma visión. Y él no terminaba de entender y estaba pensando de qué se trataba cuando, toc, toc, golpean la puerta de la casa y lo están buscando a Pedro. Lo están buscando a Pedro. Era gente que un tal Cornelio, que era pagano,
que era soldado, que pertenecía a la cohorte itálica, es decir, a los soldados de Italia, y que había recibido una inspiración de buscarlo a Pedro para que le mostrara el camino de la salvación, el camino de Dios. Y lo van a buscar. Y en ese momento Pedro les dice, miren muchachos, yo no tendría que ir con ustedes porque nosotros los judíos no podemos entrar en la casa de un pagano a riesgo de quedar impuros. Pero como el Señor me lo ha mostrado, yo voy. Y allí se encontró con Cornelio, que se lo estaba esperando, y no solamente él, sino que invitó a su familia, invitó a sus amigos, todos paganos. Y Pedro se sorprendió, ¿y qué hago acá? ¿Estaré haciendo bien? Y empieza a recordarles las enseñanzas de Jesús, y en el medio, cuando él estaba hablando, sin que hiciera nada más que hablar la palabra de Dios, desciende el Espíritu Santo sobre todo lo que están allí, empiezan a hablar en lenguas y en hacer profecías. Y entonces Pedro dice, ¿cómo podemos negar el agua del bautismo que da la salvación a aquellos que han recibido la fuerza del Espíritu Santo? Y los bautizó a todos. Y ahí entendió y comprendió que el Señor lo llamaba a ser apóstol de los paganos, que la salvación era para todos. Y no lo entendió él, sino que se cumplió la promesa de Jesús. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Así actúa el Espíritu Santo. Va suscitando en definitiva acontecimientos, cosas que van pasando dentro de la vida de la iglesia y que van ayudando a la iglesia a entender y comprender cuál es la misión. Por eso todo acontecimiento de discernimiento dentro de la iglesia empieza con la invocación al Espíritu Santo, para que venga, para que nos ayude a conocer y a crecer. Pero de la misma manera, ustedes y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo desde el bautismo, desde la confirmación, y desde dentro, como maestro interior, nos quiere ayudar a discernir, porque el espíritu del mundo muchas veces nos dice una cosa, nos dice otra cosa, y nosotros medio que nos achicamos y no sabemos qué hacer. Y nos sentimos como perdidos. Y entonces viene la acción del Espíritu Santo cuando nosotros la invocamos y como maestro interior, ¿qué hace? Nos recuerda lo que Jesús dijo, nos hace encontrar con Jesús y desde su palabra entender y comprender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, el camino de la vida, el camino de la armonía, el camino de la paz interior. No la paz que da el mundo, la paz que da el Señor, que hoy nos serena, pero que en definitiva es causa de vida y de vida eterna. Que ya comienza esa vida eterna cuando tenemos el Espíritu dentro de nuestro corazón. ¡Qué maravilla, hermanos! Jesús murió, resucitó, nos hizo una promesa. El Paráclito, el Espíritu Santo, será enviado por mi Padre a través mío y les enseñará todo y les recordará los que le he dicho. Es el maestro interior el que nos da sabiduría. Invoquémoslo con gozo y con alegría. Nos encontramos en la próxima que matemos junto la palabra.